Queridos hermanos, quiero reiterar mis saludos a cada uno de ustedes, queridos maestros católicos. Saludar también de una manera muy especial a nuestras autoridades que nos acompañan aquí. Saludar aquí también a mis hermanos sacerdotes que concelebran esta Eucaristía. Para mí un gran privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios, pero también compartir con ustedes el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos ayuda a entrar en comunión. Un día muy especial para darle gracias a Dios también por la vida de cada uno de ustedes, por el trabajo también que van realizando día a día en las aulas, en los colegios, en ese contacto, en esa interrelación que van teniendo con los jóvenes, con los niños, los adolescentes. Vale la pena rescatar algo muy importante que nos dice el Papa Francisco. Una de las inquietudes más grandes que tiene el Papa Francisco es la educación, el pacto educativo global. Y dentro de este pacto educativo global también está el tema que han elegido la directiva, ¿no? La educación sostenible, una educación sostenible, ¿no? ¿Vilma? Sí. Creo que esto es bien importante porque el Papa Francisco en este pacto educativo tiene como centralidad a la persona individual, la persona con su historia, la persona un ser como hijo de Dios. Pero también dentro de este pacto educativo está el cuidado de la casa común y también la educación dentro de la fraternidad, la acogida. Quisiera compartir con ustedes de una manera sintética todo este documento que saca el Papa Francisco con respecto al pacto educativo. Dice que un educador debe tener conciencia de estos detalles. Primero, la educación sobre todo es una cuestión de amor y de responsabilidad. La educación es una cuestión de amor y de responsabilidad. Una invitación a que nuestra vocación de educador, nuestra vocación de maestro, de pedagogos, de acompañantes, sea llena de amor, pero también de responsabilidad. Porque en nuestras manos se nos encomiendan niños, jóvenes, adolescentes. Y asumir con responsabilidad esta misión que se nos encomienda, nos dice el Papa. Pero también este amor debe estar centrada en las personas, en el respeto, en la dignidad de las personas. El Papa nos dice también que si creemos que el tiempo de suscribir un pacto educativo global, nos comprometemos personalmente juntos a poner en el centro de todo proceso educativo formal a la persona, dando estilos de vida que favorezcan la transmisión de la cultura del encuentro. Como decía la misión de entrada, una cultura del encuentro, una cultura de tener una apertura hacia el otro, de respetar al otro. También nos dice el Papa Francisco, que hay que fomentar la plena participación de los jóvenes y de los niños en la educación. Tiene que tener una participación activa también nuestros jóvenes en la educación.
Porque no solo es un papel del educador, sino también es un papel que deben cumplir nuestros educandos, nuestros alumnos. Es importante que reconozcamos también, nos dice el Papa, que la educación no solo es de la escuela, sino que también debe haber un compromiso de la familia. Por eso es importante el diálogo de un maestro con el padre de familia. Porque muchas veces, por experiencia que tienen ustedes, un padre de familia lleva el primer día de clases al hijo al colegio y vuelve a recogerlo a fin de año, dejándolo todo en manos del colegio. Lo dejan ahí el primer día y lo recogen a fin de año. Y lo peor de todo, reclamando: ¿por qué tiene bajas notas? ¿Por qué mi hijo se aplazó? ¿No? Toda la experiencia. Pero en este caso, Papa nos exhorta y nos insiste en que debe haber un compromiso también en este pacto educativo de la familia, de los padres. El Papa, siempre con una sensibilidad humana, siempre con una sensibilidad hacia los descartados, nos invita también en este documento a educar y educarnos abriéndonos a los más vulnerables y marginados. Esto es importante. Un maestro debe tener una sensibilidad humana. Un maestro debe tener un corazón humano. Abrirse a los más marginados, a los más descartados, especialmente maestros que trabajan en los cinturones urbanos, en el área rural. Ustedes mismos deben constatarse la pobreza de muchos jóvenes estudiantes. Hay que tener una sensibilidad humana ante esta realidad, nos exhorta el Papa. Pero también es importante, dice, comprometernos a formarnos permanentemente. Una formación permanente. Muchas veces podemos decir: tengo el título y me conformo con tener el título pegado en la pared y suficiente para ser maestro. Pero ustedes como maestros, especialmente aquí nuestras autoridades, saben que el mundo va avanzando, que las corrientes modernas nos van pisando y tenemos que estar actualizados. Tenemos que andar al ritmo del avance tecnológico. Y lo más lindo también de este documento, una sensibilidad ecológica, el cuidado de la casa común. El cuidado de la casa común, que tiene que hacernos ver que necesitamos una educación que tome conciencia del cuidado de la casa común, a actuar juntos de una manera muy sencilla, aunando estas cosas tan bellas que dice el Papa, aunando cabeza, corazón y manos, para el cuidado de la casa común. Queridos hermanos, es un pequeño síntesis. El documento es mucho más amplio, que quizás en algún momento lo van a reflexionar, lo van a ir compartiendo, pero creo que es bien importante, y como un resumen así mío, digo, la centralidad de este documento es la persona. La persona que tiene que estar animada a crecer en la fraternidad, en la acogida. Pero también es importante que esta persona tome conciencia de toda la realidad que vamos viviendo para tener un cuidado de la casa común, ¿no? Un espíritu ecológico.
que me pongo a pensar también en ustedes, queridos maestros. Y creo que es bien importante decir, muchas veces en nuestros retiros o jornadas espirituales hablamos del alfarero. Dios el alfarero y nosotros el barro que nos va moldeando. Entonces Dios es un artesano que moldea nuestra vida. Y lo mismo es un educador. Un educador es un artesano de humanidad. Un educador es un artesano de humanidad, porque en las manos de ustedes están ahí esos jóvenes, esos niños, pero están ahí para ser moldeados por ustedes. Depende mucho el futuro de una sociedad de la educación, de cómo cada uno de ustedes va moldeando la vida, la conciencia en valores de estos niños y de estos jóvenes, artesanos de humanidad. Eso yo les digo con mucho cariño. No dejen de ser artesanos de humanidad. Por eso quiero destacar también que dentro de este cambio educativo debe estar el reconocimiento y la gratitud a cada uno de ustedes, queridos maestros. Hay que reconocer que un maestro es mal remunerado, es mal reconocido. Y ahora más que nunca, una vocación que es maltratada. ¿Con cuántos padres de familia ustedes se han enfrentado, que los han gritado, que los han humillado? ¿Se ha visto esto? ¿Se ve esto? Padres de familia en una dirección distrital con carteles, con pancartas pidiendo renuncias. Es doloroso, es ingrato ver todas estas realidades. Sin embargo, más allá de estas adversidades, más allá de estos signos que pueden provocar desánimo, que pueden provocar desaliento, debe estar ¿qué? La gratitud hacia cada uno de ustedes, el reconocimiento hacia cada uno de ustedes por la labor que realizan en las aulas, por ese trabajo tan bello y tan noble que es el acompañar, el estar de la mano con el alumno, con los niños, jóvenes y adolescentes. Agradecerles y reconocer la bella labor que hace cada uno de ustedes, queridos hermanos. Pero también es importante que no nos olvidemos que un buen maestro debe ser un maestro virtuoso. Tiene que tener virtudes. Un buen maestro no tiene que estar al margen de una experiencia de las virtudes, sino que más bien las virtudes tienen que ayudarles a ustedes a lograr el éxito en su vocación, a lograr el éxito en su planificación, a lograr el éxito en su vocación. Y quisiera compartir con ustedes, aprovechar esta oportunidad que me dan, y que todavía estamos calientitos aquí, porque después saldremos y moriremos de frío allá afuera, ¿no? Entonces, quisiera compartir con ustedes algunas virtudes que quizás podrían ayudarles a poder desenvolverse en el papel que cumplen, en la vocación que desempeñan. Una primera virtud: es importante saber corregir. Un maestro virtuoso sabe corregir. Pero ¿cómo debe ser la corrección? Jesús en el Evangelio nos dice: la corrección debe ser fraterna.
¿Cuánta indisciplina encuentran en el colegio? ¿Cuánta indisciplina encuentran en jóvenes y niños? Pero ¿cómo procedes ante esta realidad? ¿Cómo reaccionas ante esta realidad? Condenando, juzgando, humillando. Es importante saber corregir, pero corregir en fraternidad. Corregir en privado. Nunca debes exponer la equivocación en público de ese alumno o ese maestro. Nunca exponer en público. Es importante la corrección fraterna, que debe ser en secreto, que debe ser de una manera misericordiosa, como lo decían en la abolición, muchos detalles muy bonitos que he puesto en esa abolición, que me ayudan un poco también a compartir con ustedes esta reflexión. Es importante, como una segunda virtud también, que un buen maestro ejerza autoridad. Ejercer autoridad con persuasión, pero también, sobre todo, con ejemplo. Un buen profesor tiene autoridad en la medida que da buen ejemplo. Pero si no da buen ejemplo, si eres un antitestimonio dentro del aula, pierdes totalmente la autoridad. Entonces es importante el testimonio. Es una virtud que les tiene que ayudar a ustedes como maestros a poder lograr una buena educación. Un buen maestro debe ser amigo. Debe ser amigo de la verdad. Es prácticamente un profeta. Un profeta es el amigo de la verdad. Un profeta es amigo de aquel que está con la verdad, que sabe denunciar todo tipo de injusticia, pero sobre todo amigo de la verdad. En esto podemos decir, queridos jóvenes, queridos maestros, nunca te comprometas a algo que no vas a cumplir. Habla la verdad. Habla la verdad. Nunca le digas a un estudiante, sí, lo voy a hacer, sí, te prometo, si no lo vas a hacer. Estás mintiendo. Estás mintiendo. Tienes que ser amigo de la verdad. Otra virtud que también es importante, que no parece virtud, castigar. ¿No? Castigar. Es decir, es un remedio el castigo, pero no una venganza. El castigo nunca debe ser una venganza. No podemos castigar con ira. No podemos castigar a nuestros niños y a nuestros jóvenes dejándonos dominar por un momento de enfado. Ese momento en que estés enfadado como maestro, es verdad. Vemos tantos profesores calladitos, humildes, qué buen profesor, pero a veces se le sale a uno, se le sale a uno, ¿no? Y después, ¿qué ha pasado, profesor? Era un desliz. En esos momentos en que estés con ira, con enfado, es mejor que dejes el aula. Es mejor que dejes el aula. No te dejes dominar por la ira. No te dejes dominar por el enfado. Consecuencias vas a tener. Por eso es importante saber reconocer esos momentos en que nos sentimos tan mal. Podemos estar arrastrando problemas familiares. Y estos problemas familiares que se aunan
con los problemas del establecimiento, con los problemas en el aula. Evidentemente salimos de crisis. Es mejor que ese momento salgas del aula. Vayas, tomes agua, medites, reflexiones, pero no te dejes llevar por la ira o por el enfado. También es importante que un buen maestro tenga paciencia. Una virtud tan bella y tan noble, la paciencia. Ser pacientes, esta paciencia que nos redime, esta paciencia en educar a jóvenes. Quizás el ideal de cada uno de nosotros es tener jóvenes tranquilos, jóvenes pacíficos, obedientes, pero las circunstancias de la vida, la realidad no es así. Tenemos jóvenes rebeldes, tenemos jóvenes prepotentes, jóvenes soberbios, indisciplinados, pero ante esta realidad es importante la paciencia, ser pacientes. Y otra virtud también que quisiera compartir con ustedes debe ser la fidelidad a la palabra dada. La fidelidad a la palabra dada. Como hace rato les decía, discúlpenme, no te comprometas a algo que no vas a cumplir. Piensa las cosas antes de comprometerte. Entonces, queridos hermanos, maestros, no nos olvidemos también que como maestros debemos tener una gran apertura de respetar los sueños, los ideales, los planes de nuestros jóvenes. Saber respetar esos sueños y acompañar en esos sueños que ellos tienen. Que de verdad, queridos hermanos, las virtudes nos ayuden. Y le pedimos a Dios hoy. Le pedimos a Dios que nos ayude a alcanzar una excelencia académica, una excelencia vocacional, cultivando y llevando el amor a nuestras aulas, el respeto, el cariño, la misericordia, el amor a nuestras aulas. Que Dios nos acompañe y fortalezca en esa tarea de formar a sus estudiantes. Que sea el mayor premio de la vocación de ustedes, la satisfacción de la vida de los jóvenes, la satisfacción de sus logros y sus triunfos de sus jóvenes. Amén. Amén.